El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Muy bien. En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, nada menos que a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que las prostitutas y los cobradores de impuestos, los publicanos eran los cobradores de impuestos, iban a entrar al cielo antes que ellos. Estos 2 grupos sociales, los publicanos y los pecadores y las prostitutas, eran considerados pecadores de la peor calaña. Los cobradores de impuestos, por ejemplo, eran considerados pecadores porque no solamente le cobraban al pueblo para darle al imperio romano, que era el imperio que había colonizado a los judíos, sino que además le cobraban un extra a la gente para quedárselo ellos, para guardarse ese extra en el propio bolsillo. Por otra parte, esta frase Jesús se la dice a los sacerdotes y a los ancianos, o sea, a los que tenían la máxima autoridad espiritual y que lo peor que le podían hacer era compararlos con una prostituta o con un cobrador de impuestos. A los más altos mandos de la religión y de la ley, los comparaba con las prostitutas y los cobradores de impuestos, y encima decían que ellos iban a entrar al cielo antes que ellos. Es decir, se suponía que los sacerdotes y los fariseos eran los que más cerca de Dios estaban que los del otro grupo, y además eran los que conocían teóricamente más de Dios, porque eran los que habían estudiado la Biblia con puntos y comas y la habían conocido de memoria. Imagínense el escándalo que habría significado esto. Es decir, que a los que se creían hombres de Dios, alguien les dijera en la cara que los peores pecadores eran mejores que ellos. Es como si hoy día volviera Jesús a la tierra de nuevo y le dijera a un cura, a un obispo o a una señora devota de esas que se pasan todo el día en la iglesia, que la prostituta del barrio, el ladrón del pueblo o el vendedor de drogas va a ir al cielo antes que ellos. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? Cuando Jesús les dice a los sacerdotes que los pecadores van a entrar al cielo antes que ellos, no quiere decir que pecar esté bien, de ninguna manera. Lo que Jesús hace es remitir a un ejemplo de algo que había sucedido antes.
y era que Juan el Bautista, su primo, su pariente había venido antes a predicar y a anunciar el reino de Dios para que la gente volviera a Dios y se convirtiera. Y sucedió que las prostitutas, los ladrones, los cobradores de impuestos, abrieron su corazón a Dios al instante y cambiaron de vida, mientras que los fariseos y los sacerdotes que habían estudiado toda la Biblia y que se enorgullecían a cumplir a rajatabla la ley de Dios, no habían escuchado la predicación de Juan y seguían en las mismas actitudes y la misma forma de actuar de antes. A la Biblia la sabían, a la ley la sabían, a los rituales los cumplían, pero no habían dejado que Dios entrara verdaderamente en su corazón. Vuelvo al caso que dije recién. Imagínense que vuelve Jesucristo a la tierra, vuelve a predicar su mensaje. Imagínense que el ladrón y el vendedor de drogas del barrio escuchan verdaderamente el mensaje y se convierten a Jesús de corazón. Mientras que el cura y la señora devota que se pasan todo el día en la iglesia no lo escuchan ni le hacen caso, a pesar de que le rezan, de que estudian la Biblia, de que van a misa. La situación que les planteo parece absurda, parece irónica, pero sucede. En esta parábola Jesús no compara a los que no son pecadores de los que no son pecadores. Pecadores somos todos, la diferencia es que pecamos de manera distinta. En este evangelio Jesús compara a los que son soberbios, a los que creemos que por estar en un camino de fe ya estamos superados, salvados y santificados, con los que verdaderamente, respecto de los que verdaderamente se saben pecadores y cambian cuando se dejan tocar el corazón por Dios. Esa es la distinción que hace Jesús. Reconocer que somos pecadores no es estar todo el tiempo echándonos la culpa de nada. Reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos, que tenemos errores, es un acto de humildad que tenemos para que Dios nos mejore. Es algo muy común y es un gran peligro que las personas que somos consagradas o que estamos participando en la iglesia de una manera activa o comprometida, ¿sí?, caigamos en la soberbia espiritual. Es decir, creer que porque vamos a la iglesia estamos completamente convertidos o que ya tenemos el cielo ganado. Hay que tener cuidado con esto, porque nosotros los cristianos somos santificados por la gracia. Es decir, a la santidad la recibimos de la gracia de Dios y esa gracia de Dios nos la da el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos méritos para que Dios nos santifique. El tema es que para poder ser santo y recibir esta gracia, yo necesito siempre estar abierto a la gracia de Dios. Y si no soy humilde, es decir, si yo soy soberbio y pienso que soy más santo que los demás o mejor que los demás, estoy cerrándole a Dios la posibilidad de transformar mi vida, de seguir creciendo en su gracia, que es la que me lleva a la salvación. Es un gran peligro este. La soberbia cierra las puertas del espíritu nuestro, le cierra la soberbia, el creer que ya estamos salvados por estar en la iglesia, le cierra la puerta a la entrada del Espíritu Santo y no permite que Dios siga obrando en nosotros. Y esa tentación se da mucho entre personas que están más comprometidas con la iglesia, o sea,
hasta el punto de que nos damos cuenta de que sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. La invitación del Evangelio y la homilía de hoy es la siguiente: pedirle al Señor Jesucristo y a la Virgen María la humildad para reconocer que siempre necesitamos seguir creciendo en la fe, seguir convirtiéndonos a Jesús cada día para poder llegar al reino de los cielos. Le pidamos a Jesús y a la Virgen la posibilidad de ser como los cobradores de impuestos y las prostitutas del Evangelio. Qué escándalo que suena esto. Es decir, de la gente que cuando escuchó el mensaje del Evangelio fue capaz de abrir su corazón, cambiar de vida y dejar entrar a Dios con bondad y con sinceridad. Amén. Amén. Muchas.